Capítulo 1. La democracia que no decide. Hay una palabra que se repite constantemente en discursos políticos, medios de comunicación, libros de texto y conversaciones cotidianas. Democracia. Se pronuncia con solemnidad, se invoca como un talismán y se utiliza como frontera moral entre nosotros y los otros. Vivimos, se nos dice, en democracias. Votamos. Elegimos representantes. Cambiamos gobiernos. Por tanto, somos libres. Sin embargo, algo no encaja. Si la democracia consiste en que el pueblo decide, ¿por qué la mayoría de decisiones que afectan directamente a nuestra vida cotidiana se toman sin nosotros? ¿Por qué trabajamos 8 horas al día o más bajo normas que no decidimos? ¿Por qué los precios de la vivienda, la energía o los alimentos suben aunque nadie lo haya votado? ¿Por qué guerras, tratados internacionales o recortes sociales se aprueban aunque la mayoría esté en contra? La respuesta habitual es que la democracia no puede decidirlo todo, que para eso están los expertos, los mercados o las reglas del juego. Pero ¿desde cuándo una democracia acepta que lo fundamental quede fuera del control democrático? Este libro parte de una idea simple, aunque profundamente incómoda. Lo que hoy llamamos democracia es, en el mejor de los casos, una democracia incompleta. En el peor, una ilusión cuidadosamente mantenida. Votar no es decidir. Cada pocos años acudimos a las urnas. Introducimos una papeleta. Elegimos entre opciones cerradas, diseñadas por partidos políticos que, a su vez, funcionan con lógicas internas opacas y jerárquicas. Después, durante 4 años, a veces menos, a veces más, el poder se ejerce sin que podamos intervenir de manera real en las decisiones fundamentales. Se nos dice que eso es democracia representativa. Que no hay alternativa. Que el pueblo no puede estar decidiendo todo el tiempo. Que sería caótico, ineficiente, infantil. Pero esta explicación es tramposa por 2 motivos. El primero es que nadie propone que todo el mundo decida todo el tiempo. Esa caricatura sirve para ridiculizar cualquier intento de profundizar la democracia. El segundo motivo es más grave. La mayoría de decisiones importantes no se toman ni siquiera en los parlamentos. El parlamento vota leyes, sí. Pero ¿quién decide deslocalizar una fábrica? ¿Quién decide subir los alquileres? ¿Quién decide despedir a miles de trabajadores? ¿Quién decide especular con alimentos, energía o vivienda? ¿Quién decide que un país se endeude, recorte o privatice? La respuesta es incómoda. Esas decisiones las toma el poder económico, y ese poder no se vota. La esfera donde la democracia desaparece. Hay un lugar donde la democracia se suspende de forma sistemática y socialmente aceptada: el trabajo. La mayoría de las personas pasa la mayor parte de su vida adulta en espacios donde no existe la democracia. Empresas donde una minoría decide y la mayoría obedece. Donde no se vota qué se produce, cómo se produce ni para quién se produce. Donde el miedo al despido sustituye al debate, y la jerarquía sustituye a la deliberación. Y, sin embargo, aceptamos esto como normal. Se nos ha enseñado que la democracia es algo que ocurre fuera del trabajo, en el ámbito político formal, y que la economía pertenece a otro mundo, el del mercado, la eficiencia, la libertad empresarial. Pero ¿cómo puede ser democrática una sociedad donde la mayor parte del tiempo se vive bajo relaciones autoritarias? La contradicción es evidente, pero está tan normalizada que apenas se percibe. El mito de la soberanía popular. Las constituciones suelen empezar con frases grandilocuentes. La soberanía reside en el pueblo. Es una afirmación potente, reconfortante. Pero basta rascar un poco para comprobar que esa soberanía está estrictamente limitada. El pueblo puede elegir quién gestiona el poder, pero no puede definir realmente qué se puede decidir. Hay temas que se consideran intocables. El sistema económico, la propiedad privada de los grandes medios de producción, los tratados internacionales, las reglas monetarias, los compromisos militares. Cuando una mayoría intenta cuestionar alguno de estos pilares, la respuesta es siempre la misma. Eso no es posible. Eso no se puede votar. Eso ya está decidido. Así, la democracia se convierte en un juego con reglas fijas, donde se puede cambiar a los jugadores pero no el tablero. Democracia como ritual. Con el tiempo, la democracia se ha transformado en un ritual. Un conjunto de gestos que legitiman un sistema de poder, pero que no lo cuestionan.
votar se convierte en un acto simbólico. Importante, sí, pero insuficiente. Un acto que canaliza el descontento sin permitir que se traduzca en cambios estructurales. Un mecanismo que permite decir, habéis elegido, ahora aceptad las consecuencias. Este ritual tiene varias funciones. Legitima decisiones impopulares. Desmoviliza a la ciudadanía entre elecciones. Convierte la política en un espectáculo. Reduce la participación a la queja o al aplauso. Mientras tanto, las decisiones reales siguen tomándose en otros espacios. Consejos de administración, organismos financieros, despachos técnicos, instituciones supranacionales. La trampa del no hay alternativa. Uno de los pilares ideológicos de la democracia actual es la idea de que no hay alternativa. Que el sistema es imperfecto, pero es lo único posible. Que cualquier intento de ir más allá conduce al caos, la dictadura o la miseria. Esta idea no se impone por la fuerza, sino por repetición. Se enseña en escuelas, se reproduce en medios y se interioriza desde pequeños. Así, la imaginación política se reduce. Pensar en otro sistema se vuelve sinónimo de ingenuidad o peligro. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Todos los sistemas que hoy consideramos naturales fueron, en su momento, impensables. Hubo un tiempo en que el sufragio universal era una locura. En que la jornada de 8 horas parecía imposible. En que la sanidad pública se consideraba inviable. En que la esclavitud era inevitable. Nada de eso cayó del cielo. Todo fue resultado de conflictos, ideas y luchas. ¿Por qué la gente se aleja de la política? Uno de los síntomas más claros del problema democrático actual es la desafección política. Abstención, apatía, cinismo. Personas que dicen todos son iguales, nada cambia, la política no sirve. A menudo se culpa a la ciudadanía de esta situación. Se habla de falta de educación cívica, de pasividad, de irresponsabilidad. Pero esta lectura invierte la causa y el efecto. La gente no se aleja de la política porque sea incapaz de participar. Se aleja porque intuye con razón que su participación no cambia lo fundamental. Cuando votar no modifica las condiciones materiales de vida, la participación se vacía de sentido. Cuando las promesas se incumplen sistemáticamente, la confianza se erosiona. Cuando las decisiones claves se toman lejos, la política se percibe como teatro. El auge del autoritarismo como síntoma en este contexto de frustración democrática, el auge del autoritarismo no es una anomalía, sino un síntoma. Cuando la democracia no resuelve problemas reales, aparecen quienes prometen hacerlo sin democracia. Líderes fuertes, discursos simples, enemigos claros. La ultraderecha no crece porque la gente odie la democracia, sino porque siente que la democracia existente no funciona. Esto no justifica el autoritarismo, pero lo explica. Ignorar esta relación es peligroso. Defender la democracia sin cuestionar sus límites actuales es, en la práctica, dejar el terreno libre a quienes quieren vaciarla por completo. ¿Qué significa decidir? Antes de hablar de nuevos modelos políticos, conviene detenerse en una pregunta básica. ¿Qué significa realmente decidir? Decidir no es opinar. Decidir no es elegir entre opciones cerradas. Decidir no es delegar indefinidamente. Decidir implica tener información veraz, tener capacidad real de influir, tener mecanismos para corregir decisiones, tener poder sobre las consecuencias. Bajo esta definición, muchas de las prácticas actuales quedan fuera del concepto de democracia. Democracia y escala. Uno de los argumentos más repetidos contra la democracia directa es el de la escala. Funciona en pequeños grupos, pero no en sociedades complejas. Este argumento parte de una premisa falsa, que la única alternativa es decidir todo a nivel nacional o no decidir nada. En realidad, el problema no es la escala, sino el nivel al que se toman las decisiones. No todas las decisiones afectan a todo el mundo por igual. Algunas afectan a un barrio, otras a una ciudad, otras a un país, otras al planeta entero. El error del sistema actual es centralizar decisiones que deberían tomarse cerca, y al mismo tiempo despolitizar decisiones globales que deberían ser colectivas. El secuestro del futuro. Quizá la mayor traición de la democracia actual es que ha dejado de ser una herramienta para construir el futuro.
Se limita a gestionar el presente, a administrar lo existente, a mover pequeñas piezas dentro de un marco intocable. Pero una democracia que no puede decidir su rumbo económico, ecológico y social no es soberana. Es administradora de un sistema heredado. Este libro nace de la convicción de que recuperar la democracia significa recuperar la capacidad de decidir colectivamente nuestro futuro. Una pregunta incómoda llegados a este punto, la pregunta no es si la democracia actual es perfecta o imperfecta. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Aceptamos vivir en un sistema donde lo esencial no se decide democráticamente? Si la respuesta es sí, este libro no es para ti. Si la respuesta es no, entonces vale la pena seguir leyendo. Porque a partir del próximo capítulo dejaremos de hablar solo de lo que no funciona y empezaremos a analizar quién decide realmente, por qué, y cómo se ha construido un sistema donde la democracia termina justo donde empieza el poder económico. Y, más adelante, exploraremos cómo podría